Capítulo 21. Continuamos con el casi fracaso de fiesta de Aísa, con ella pensando, ¿qué hizo mal si se suponía que ella era la protagonista? Mientras pasamos a un vistazo a la fiesta anterior, con Robelia agradeciendo a todos por haber asistido al evento, que también fue tan bien planeado por ella. Los invitados aún con hambre piensan si seguir probando, con nadie atreviéndose a dar un bocado. Robelia subestima a los nobles y que es una lástima por la fantástica comida. Alejandro le interrumpe, preguntándole si podría probarlo y Robelia le responde con todo gusto. Aísa se queda callada para no manchar más su imagen. Robelia le dice a Alejandro que su platillo tan pobre no sea del agrado de su majestad. Alejandro le pregunta a dónde fue su arrogancia de antes. Y Robelia molesta le dice que se sienta libre de comer todo lo que quiera. Alejandro le dice que esa es la Robelia que conocía. Robelia nerviosa observa a Alejandro probar el platillo. Alejandro prueba el platillo y queda fascinado por el sabor, diciendo de cómo es la forma correcta de probarlo, y que es una buena combinación de vegetales, escabeche y tocino con el queso encima, dando un montón de degustaciones casi como un profesional. Los nobles presentes quedan confundidos y preguntándose si deberían probar también. Robelia se da cuenta de cómo los nobles se animaron a probar y que era normal, debido a que ya era hora del almuerzo. El evento terminó siendo salvado por Robelia y Alejandro, y Aísa se retiró antes de que todos empezaran a degustar el banquete. Seguimos con Robelia y Alejandro después del evento, paseando por el palacio. Robelia piensa en cómo Alejandro le pidió que fuera con él, para que él la escoltara personalmente. Alejandro irrumpe sus pensamientos pidiéndole que no se preocupe de nada, ya que él solo quiere que ambos sean socios y lo de antes no fue su única razón. Robelia le pregunta por qué le ayudó entonces. Alejandro solo dijo que estaba delicioso porque estaba delicioso, y él le pregunta de cómo escondía ese talento culinario, y Robelia le explica que originalmente le interesaba los estudios culinarios mientras Alejandro le sonríe, diciendo, así. Robelia se extraña recordando que aparecía y aunque fue solo en la mitad entiende qué tipo de acción toma. En algunas situaciones, lo que leyó sobre Alejandro después de leer la historia original es diferente, un tirano estúpido que solo piensa en Aísa. Robelia sabe que es así, pero sin embargo si lo mira desde otro punto de vista, no se ve tan estúpido y tirano. Capítulo 22. Seguimos en la mente de Robelia, preguntándose si es porque él aún no se ha enamorado por completo de Aísa, y que normalmente ella está relativamente bien, y no le importa si él se enamora. Después de todo ella se convertirá en una extraña. Alejandro pide a Robelia que observe las flores que son hermosas, pero también son conocidas como hierba venenosa. Y aún en varias partes del país también se usan como medicina. Ella piensa en las palabras del emperador y creía que la llevaría a su habitación, pero en realidad la trajo al jardín. Preguntándole a Alejandro el propósito de por qué la llevó al jardín, Alejandro le responde que no hay propósito y que únicamente es entretenido ver las flores con la única emperatriz del imperio. Robelia molesta le recalca que si es la misma única emperatriz. ¿Se refiere a la emperatriz que dejó desatendida durante 3 años? Alejandro le dice que tiene razón y no dará ninguna excusa. Robelia se sorprende y recuerda aquella vez que le pidió el divorcio al emperador con excusas absurdas. ¿Cómo puede alguien como él admitir sus fallas y si algo le ha hecho cambiar su actitud? Rápidamente se corrige y que alguien como él es extremadamente orgulloso. Y no cree que él lo haya admitido realmente. Robelia le dice que no quiere sus disculpas, y Alejandro le dice que puede hacer lo que quiera con las disculpas y para él asegurarse de que ella nunca vuelva a hablar de divorcio. No es difícil poner una mentira en su boca para tenerla como compañera. Robelia lo quiere interrumpir. Pero antes que lo haga, Alejandro dice que eso no es lo que ella quiere hacer y que él tampoco quiere, y tal vez algún día no sabe si llegará a sentirse mal por ella. Alejandro le pide que lo olvide y mejor se hubiera quedado callado. Robelia piensa de cómo es lo que pensaba. Cuando leyó la historia original, Alejandro podría ser un sociópata, todo tipo de atrocidades que hizo sin pestañear univamente por el bien de Aísa, por la forma en que él ve a los demás como meras herramientas. Sí hizo eso, pero ahora,
Se ve tan triste que da vergüenza. Robelia no entiende lo ¿qué quiere decir? Pregunta. ¿Qué es un recuerdo que se olvida cuando dices olvídalo? Alejandro se queda sin palabras, y dice que ella nunca va a caer en sus palabras y que eso le gusta de ella. Robelia le repite que ella no lo quiere. Pero Alejandro ya se acostumbró y que no importa si cree o no, realmente fue que solo él quiso ir con ella a ver las flores, y ya es hora de irse. Robelia se sonroja y acepta, mientras piensa que él está tratando de usar su atractivo y está bien que solo busca una socia. ¿Lo voy a dejar pasar? No me interesan los hombres de otras personas, no importa lo duro que sea, no puedo hacerlo. Prefiere morir mordiéndose la lengua antes que enamorarse de Alejandro. Alejandro le dice que la pasó bien con ella. Robelia le dice que fue el evento de la reina Aísa y debería agradecerle a ella. Mientras Alejandro besa su mano, Robelia le reprende de por qué hizo eso, y Alejandro solo lo hizo porque es la etiqueta real hacia las damas. Robelia se despide bruscamente y se encierra en su cuarto diciéndole buenas noches. Alejandro se siente confundido, como si estuviera embriagado por algo. Capítulo 23. Seguimos en un vistazo al palacio con varios nobles, hablando sobre los actos de Robelia, y cómo tuvo varios significados. De cómo ella tuvo que sacrificar su honor para corregir la ley y cómo, salvo el evento reciente, es una persona con demasiada personalidad y sabiduría. Celebran por Robelia sea su emperatriza. Aísa escucha todo eso, pasa la noche en la habitación con la sirvienta de Aísa, pidiéndole que por favor tiene que comer, que lleva 2 días sin comer nada. Aísa le pide que la deje sola, la sirvienta le insiste, pero recibe el grito de Aísa pidiéndole que la deje sola. Aísa le pide disculpas y que solo está cansada y que ya se retire. Aísa piensa en cómo Robelia actuó así y cómo se le ocurrió hacer comida coreana. Robelia nació y ha vivido toda su vida aquí. Es extremadamente improbable crear por accidente el platillo de otro mundo por completo, y si Robelia lo sabe, ¿puede que ella sea de Corea? No, no puede ser, porque cuando alguien baja se anuncia un oráculo, incluso alguien como ella. Robelia probablemente aprendió sobre la cultura coreana leyendo sobre ella. Pero, ¿cómo? El único punto de contacto entre los dos mundos es la Santa, los visitantes de otras dimensiones que predican nuevas civilizaciones. Para ayudar a la gente, las nuevas reliquias culturales transmitidas por la Santa son ampliamente publicitadas y registradas. Por eso no existe el conocimiento que solo Robelia sabe y los demás no. Aísa se perturba por lo que ha hecho hasta entonces. Cada vez su relación con Alejandro se va reduciendo por culpa de Robelia y tiene que hacer algo al respecto. Cambiamos de escena a un grupo de personas hablando sobre la llegada de un gran noble con un montón de guardias. Llega Robelia pensando que es natural que la gente se haya amontonado, porque es la calle de la Mancha, una especie de mercado ilegal que vende bienes que van entre lo legal y lo ilegal. Robelia se lamenta por traer varios escoltas, por tener miedo a lo que planea Alejandro. Debe crear una situación para un divorcio más seguro. Si ella va a una calle de este tipo, definitivamente causará una degradación a la dignidad de la familia imperial. Robelia le pide a sus escoltas que se apresuren, porque quiere ir a una tienda. Robelia se pone nerviosa y avergonzada en cómo entró a la tienda y compró todo. Pero vio que todo lo que había en esa tienda eran artículos entre comillas para pareja, y que de seguro todos deben haber pensado que lo compró para Alejandro. Mientras observa algo que le llama la atención. Capítulo 24. Seguimos con un montón de gente rodeando una especie de evento público, mientras Robelia pregunta qué ocurre en ese lugar. Su escolta le dice que habrá una subasta. Robelia y piensa que es una buena idea, y decide ir ya que espera que haya algo exótico y escandaloso que arruine la reputación de la familia imperial. Un señor da las bienvenidas, y presenta varios esclavos de la más alta calidad en la historia de sus subastas, siendo algunos prisioneros de guerra esclavos, perfectamente legales bajo la ley de esclavitud imperial. Robelia observa y piensa que no se esperaba encontrar esclavos, pensando sobre la trata de esclavos siendo legal en el imperio, y aún así le desagrada que ahora que ella lo piensa. ¿No había un personaje que era esclava en la historia original? El señor a cargo da la orden de empezar con su primer producto, siendo Linda Bange, es buena bordando y cosiendo además de muy hermosa.
y el precio empieza con 50.000 monedas de oro. Robelia se repugna por tal evento, y grita que se detengan de inmediato, que es la orden de la emperatriz. Toda la atención se enfoca en ella mientras la saludan. Robelia ordena a todos los que se presentaron a la subasta, se retiren que ya termino. El señor a cargo, nervioso y preocupado que si hace eso, sus pérdidas serán muy grandes. La confianza de sus clientes son lo que mantienen próspero su negocio. Robelia molesta le entrega un cheque en blanco y que ponga la cantidad que desee, y la propiedad de todos los esclavos aquí pasan a ser de ella. El señor a cargo le contesta que no, mientras mira hipnotizado el cheque, recuperando la compostura por la compra sin voltear atrás. Robelia ve como todos ya se retiran, mientras decide qué hacer con los esclavos. Darles libertad sin ningún tipo de sustento, no es nada más que sentenciarlos a muerte por hambre. Si ellos descubren que eran esclavos, podrán ser atrapados de nuevo por un traficante de personas y ser esclavizados nuevamente. Robelia les dice a todos los esclavos que pagó por ellos, y que ella será su maestra de ahora en adelante. Por ello trabajarán en el palacio de la emperatriz y la ayudarán. Pasamos de escena al palacio imperial, con Alejandro, preguntando si es verdad que la emperatriz está en las calles de La Mancha, mientras su secretario le confirma, y dice que está arruinando la reputación de la familia imperial, y es interrumpido por Alejandro que no, ese no es el problema. Si él sabía a dónde estaba ella, y si fue a un lugar tan peligroso, de todas formas será que él mismo vaya a verla. Capítulo 25. Comenzamos dentro del palacio, con un guardia pidiéndole a su majestad Robelia que no puede permitir que esclavos operen ahí, que solo es un lugar donde aquellos de un estatus particularmente algo noble entre la gente del imperio, siendo un trato innecesario para los esclavos. Robelia les exige silencio, que ellos están bajo su responsabilidad, serán acogidos y instruidos 3 horas al día en idioma imperial, sociedad imperial, derecho imperial y todos los estudios básicos. Los guardias piden a ella que lo reconsidere su decisión, mientras que Linda Vanje le da las gracias en voz alta a su majestad emperatriz. Robelia lo entiende y de seguro ella estaba muy asustada. Rápidamente, ordena que les rompan los griletes y los lleven al palacio. Los guardias hacen caso de inmediato, y Robelia piensa en que la mayoría son adultos y que solo necesitan enseñarles por un año y darles suficientes fondos para que ellos vivan solos e independientes. Y al instante escucha un grito de un sujeto azotando a un niño con un látigo, y exigiendo que se mueva más rápido. Robelia lo ve todo, y decide intervenir, llamándole la atención de su cruel acto, hacia un niño, diciéndole que los compró a todos. El señor detestable le dice que el niño no está a la venta, y como ella ve su pierna cojea y no hay comerciabilidad. Robelia le dice que comprara a ese niño también, y que le pase su látigo. El señor, sin saber lo que ella hará, él se lo pasa y ella le enseña lo peligroso que es un látigo. Mientras amenaza con azotarlo, el señor se asusta y decide retirarse pidiendo perdón. Robelia se lastimó debido a la poca fuerza que ella tenía. Ella espera que con esto será suficiente para que de una vez pueda divorciarse. El niño le agradece a Robelia y ella se pregunta quién es el niño, mientras él le dice que hará todo lo que pueda con su inútil cuerpo sin valor para servirla, y daría su vida por ella. Robelia termina de darse cuenta y le pregunta su nombre. El niño se llama Caleb. Robelia encontró al protagonista secundario masculino de la historia original. Capítulo 26. Empezamos con una explicación sobre Caleb. Él es un personaje que aparece a la mitad de la historia original. Contrariamente a su impresión inocente y amable, es una persona oscura por dentro. Sus padres eran prisioneros de guerra, por lo que fue esclavo de nacimiento. De forma autodidacta aprendió la magia por sí mismo, y se convirtió en un archimago de 7º círculo, y con su destacado talento mágico preparó un hechizo y se quitó su condición de esclavo. Después de que Caleb se quita su estatus de esclavo, establece un gremio de información. En la historia original se enamora de Aisa, y él usa el gremio para ayudarla de muchas maneras. Robelia se pregunta si de verdad es Caleb, y ve que coincide con muchos aspectos, también que es muy joven, y que probablemente tenga 16 años. El niño está muy delgado y es probable que esté desnutrido, y parece más tímido que en la historia original. El niño le quiere preguntar algo, pero Robelia se sorprende y lo suelta. De pronto Alejandro llega sin aviso y les pregunta, ¿qué están haciendo?
y él insiste en que estaban haciendo. Robelia le pregunta, ¿qué hace ahí? Cuando ella sabe exactamente por qué, de seguro vino porque se molestó que la emperatriz estuvo en las calles de La Mancha, y le pregunta si acaso vino a regañarla en persona, y si no sería mejor expulsarla del palacio de una vez. Alejandro le pregunta de quién es el niño, y Robelia le dice que es un esclavo de los 30 que compró. Alejandro le pregunta por qué besó a ese esclavo. Robelia se molesta, y le pregunta de qué está hablando, y que ella simplemente estaba viendo las heridas del niño, y si ella se ve como una persona sin escrúpulos, para besar a un niño como él. Alejandro se tranquiliza, y Robelia lo nota. Alejandro y Robelia aclaran las cosas que solo la malentendió y ella le pregunta si él no está enojado con ella por ir a las calles de La Mancha, y él le explica que no es así, especialmente, alguien como él estaría enojado debido a que él es dueño de esa calle, que inmediatamente, después de ascender al trono, compró toda la calle con sus fondos personales para sobornos, y si no cree ella que es mejor tener esa área vigilada, y que ese hecho solo lo conocen pocas personas, como su secretario, y también le dijo ese secreto a ella, y ahora ella ya sabe qué significa. Robelia se molesta, y que todo salió como quería Alejandro. No hay nadie tan tonto en el mundo, que cuente su máximo secreto a una persona que pronto se divorciara. Su confesión es solo una expresión de su voluntad de no divorciarse nunca y que ahora que ella sabe su secreto, si ella quiera o no se involucrará más profundamente con él. Pasamos de esa escena con Robelia conversando con Caleb, y si él sigue pensando lo mismo, y él lo afirma, y le declara que quiere convertirse en su escolta. Capítulo 27. Seguimos con la conversación de Robelia y Caleb, con ella explicándole que él es demasiado joven para ser un caballero, y que lo piense de nuevo porque es muy peligroso. Y porque mejor él no busca otro trabajo que se adapte a él. Robelia quiere que él con su ingenio se convierta en un archimago de 7ª clase de forma autodidacta, y quiere que él haga lo correcto, pero parece que él le cuesta las tareas físicas. Robelia piensa en cómo se lo puede pedir, mientras Caleb le confiesa que él tiene poderes mágicos naturales y que los oculto para no lo puedan usar para cosas peligrosas, pero él cree que puede contarle a ella debido a que confía en ella. Robelia se alivia de que ya admitió su poder, y le sugiere si es así porque no intenta en trabajar en el laboratorio de la academia. Debido a su talento, necesita estudiar. Caleb le pregunta si hay mucha gente de su edad en esa academia, y ella le confirma que hará muchas nuevas amistades ahí. Caleb inmediatamente se niega y le pide que no le mande a la academia, que cuando él era más joven sus compañeros lo intimidaban mucho y por eso le tiene miedo a la gente de su edad. Robelia se pregunta si su pasado fue siempre así, y que en la historia original no había tal hecho y que cabe la posibilidad que él se vaya a vengar a aquellos que les guarde rencor. ¿Será porque todavía es joven y tímido? Caleb le promete que crecerá rápido y aprenderá mucho y que por favor no le abandone, que puede usarlo como ella quiere. Robelia se siente mal, porque el niño está llorando y decide ponerlo bajo su mando, y le dice que está bien, mientras piensa que solo será un año. Caleb no puede creer las palabras de su majestad y le vuelve a preguntar si no lo abandonara, y emocionado de cómo se convertirá en el escolta de su majestad siendo el día más feliz de su insignificante vida. Robelia le pide que no diga que su vida es insignificante, que no existe tal cosa como una vida insignificante en el mundo, que la vida de todos tiene un significado. Caleb le hace caso y que tendrá cuidado la próxima vez. Caleb se levanta para ofrecer su cuerpo y alma a su única maestra y que todo de él será para ella. Mientras se arrodilla dispuesto a besar su pie, Robelia le pregunta de qué está haciendo, y Caleb solo hace lo que le dijeron de cómo se debe saludar a su maestro. Robelia no lo soporta y le pide que no lo haga, y no lo vuelva a hacer en el futuro. Cambiamos de escena a Alejandro, pensando en el pequeño esclavo de Robelia, y cómo lo molesta de solo verlo cerca de Robelia, y si es necesario estar tan cerca como su escolta, y si acaso es tan útil como escolta. Alejandro piensa si hay una razón oculta de tenerlo como escolta. Él no quiere hacer nada que afecte a su relación con Robelia, sin importar cuán molesto sea ese esclavo, y que es ridículo que el emperador de un imperio se preocupe por eso, mientras mira las cosas vergonzosas que compró Robelia en las calles de La Mancha. Capítulo 28. Empezamos con una breve explicación. El trabajo de opinión pública no es fácil.
porque no era habitual que la emperatriz gaste dinero. En las calles de La Mancha, los rumores se apaciguaron dando algo a cambio. A las personas fue bastante difícil rastrear a las personas que vieron a la emperatriz ese día y silenciarlos uno por uno, pero eso no se compara a la tarea difícil que tiene al frente, sabiendo que el secretario o el informante no pudieron haber cometido tal error, siendo que Robelia realmente los compró, humillándose diciendo que lo compro y lo guardo en el almacén de la emperatriz. Él piensa que es una mujer astuta, debe haber una razón, y que normalmente pensó que ella quería una noche con él, pero ella insiste en el divorcio todos los días y se niega a verlo. No puede aclarar su mente y piensa que será más rápido preguntarle directamente, y si ella accede entonces. Mientras piensa que es extraño, como si fuera algo que no estaba planeado, debería ser una distracción y sería difícil ir al punto principal, aunque ve a Robelia más delicada de lo que ella aparenta y planea acercarse de forma gentil. Mientras acerca su mano a tocar su puerta, escucha la voz de Caleb diciendo: «Su Majestad, esto es difícil, es demasiado para mí, solo soy su esclavo. Estoy agradecido de poder estar a su lado». Robelia le pregunta si de verdad no se probará ninguno de sus regalos, y si él no lo usa, nadie lo usará. Alejandro se molesta por el hecho de que ella está teniendo una conversación amistosa en la noche, aun cuando ella nunca le aceptó regalos, le dio ropa a un esclavo, y los interrumpe su charla abriendo la puerta bruscamente. Robelia se sorprende, mientras Alejandro se disculpa si la interrumpió mientras se la pasaba bien, pero de solo ver la escena, no puede evitar preguntarse: ¿qué clase de caballero de escolta en el mundo estaría solo con la emperatriz en su dormitorio por la noche? Robelia, molesta, le pregunta de por qué entra así, y con esas acusaciones de repente, mientras Caleb se arrodilla disculpándose con Su Majestad Alejandro, diciendo que ella no tiene la culpa, que solo llegó un regalo que ella lo llamó solo para entregárselo, y si desea Su Majestad puede castigarlo. Robelia le pide que se levante, y que él no tiene que disculparse, y le dice a Alejandro que si ella no puede darle un pequeño regalo a un subordinado que dedica su lealtad hacia ella, y si está sospechando de una aventura extramatrimonial, ella solo ve a Caleb como un niño. Alejandro dice que no duda de ella, que tan solo quiere saber si él conoce su lugar. Robelia le pide que no sospeche de un niño inocente, y fue ella quien lo llamó. Alejandro no sabe por qué actúa así con Robelia de forma tan impulsiva, mientras le pide a Caleb que se retire. Capítulo 29. Seguimos con Robelia y Alejandro en su habitación, con ella diciéndole que no espere que con él viéndola se alivie, y que seguro que la razón de que vino sea para hacer una conciliación, pero ahora que le está diciendo cosas tan amargas, ¿qué debería hacer ella ahora? Alejandro le dice a Robelia que mientras ella más perspicaz actúe, más la quiere tener. Robelia le dice que si es así, ¿no debería tener más cuidado con ella? Alejandro se ríe de cómo él debe ser cauteloso, preguntándole qué debería hacer si él quiere que la otra persona se sienta mejor. Es el consejo que más necesita en ese momento. Robelia le dice que puede renunciar y dejar la conciliación y se divorciará tranquilamente. Alejandro le pide perdón, que eso no es todo, y a comparación besar sus pies es más fácil que suplicarle. Robelia le dice que hace buenos chistes, y que ella no lo cree, que solo el emperador del imperio está fanfarroneando y que no hay interés del emperador de todas formas. Alejandro le dice que si de verdad piensa así y decide que se lo mostrara, hasta dónde puede llegar él para tenerla. Alejandro admite que se alegra, porque finalmente puede mostrar sus verdaderos sentimientos, mientras juega con su cabello. Robelia, antes de que pueda gritarle que se aleje, Alejandro la besa. Mientras Robelia recupera su compostura, le abofeteándole y pidiéndole que se retire, y que salga de inmediato. Alejandro se disculpa mientras se retira, pensando en lo que hizo, como se enojó delante de ella, mientras se toca los labios. Capítulo 30. Continuamos con Alejandro, pensando cómo puede solucionar sus problemas, ya que no pudo ni hacer la pregunta que tenía originalmente, y no cree, como él está asustado, debe de estar alucinando. Mientras piensa en los labios de Robelia, está teniendo un sentimiento intenso. De pronto se pregunta si al besar produce un nivel de placer tan alto, y es extraño, cuando solo Robelia puede darle ese tipo de sensación. Y el hecho de que sintió enojo
Fue por el esclavo que estaba con ella en la noche, y que también es extraño la relación de él y ella. Están unidos únicamente por intereses. Dado que el imperio tiene un sistema de gobierno, no es raro que los nobles casados mantengan separados a sus amantes. También se estableció en los votos matrimoniales que se escribieron cuando se casaron, por lo tanto no importa si Robelia llevara varios hombres a su lado, pero él estaba furioso. ¿Por qué? ¿Será que quiere tener una relación diferente con Robelia, una más íntima con ella, como su relación con ese esclavo, una de cooperación más especial? Quizás él tiene razón. Es la persona que le gusta, por eso quiere caminar con ella, por eso quiere algo más que dar y recibir ayuda en el trabajo, y sigue pensando en besarla, pero prefiere no pensar en ello, y que esa sensación de nada le sirve en ese momento. No importa cuán maravillosa e inolvidable sea la experiencia. Seguimos con la habitación de Robelia, ya de mañana, con ella revoloteando todas sus cosas y molesta por lo sucedido, y ella de cómo pudo dejar que la besara, siendo que él la obligó y que solo por pensar en él, solo daña su orgullo, y ella decide que ese día no hará nada, porque se siente cansada. De pronto, logra percibir ruidos extraños afuera de su habitación, con su sirvienta entrando nerviosa con una cara de preocupada. La sirvienta se disculpa, pero tiene algo importante que decirle, y es que su majestad Alejandro quiere verla. Robelia se extraña sabiendo que ya se vieron ayer y le pide a la sirvienta que le diga que ella no puede y que está muy ocupada. La sirvienta le avisa que no hay problema, que ella vendría mañana o incluso pasado mañana, pero Robelia no puede permitirse que la dama de honor tenga más problemas. Robelia decide ir, y le pide a su sirvienta que le avise a su majestad que lo visitara en 30 minutos. Pasado el tiempo, Alejandro da las bienvenidas a Robelia, y le dice que pudo haberla esperado por más tiempo. No había problema.